sigue siendo una de las mejores. Tenía otra, pero voy a preferir usar esta. Entonces, vamos a hablar de toxoplasmosis. El agente causal de toxoplasmosis es el parásito Toxoplasma gondii. Es una coccidia tisular, un protozoario intracelular obligatorio, eurixeno. ¿Se acuerdan que eurixeno significa que tiene múltiples hospedadores definitivos? Perdón, definitivos no, tanto definitivos como intermediarios. Y bueno, pues es el parásito que produce toxoplasmosis en el humano. Em, Toxon significa arco, plasto significa forma, o sea que es un parásito con forma de arco. Fíjense que lo ven aquí en la foto, que es como un arco, ¿ok? Fíjense acá, como arco, el arco de una flecha. Él se descubrió en 1908 por estos investigadores, Nicole y Monceau, en Túnez, en roedores, y posteriormente también en Brasil, casi al mismo tiempo, por esplendor. Eh, el hospedador definitivo de Toxoplasma gondii son gatos y felinos salvajes y existen múltiples hospedadores intermediarios. Cualquier mamífero de sangre caliente puede ser el hospedador intermediario de este parásito, incluidos, además de los mamíferos de sangre caliente, las aves. Principalmente los hospedadores intermediarios por excelencia van a ser roedores y aves para el hospedador definitivo que va a ser el gato. Es del reino Protozoa, filum apicomplexa, igual que malaria, clase Esporozoa, subclase Coccidia. Este es un coccidio tisular, de la misma forma que malaria es un coccidio sanguíneo, y que los que vamos a ver próximamente el jueves van a ver los coccidios intestinales, ¿ok? Pertenecen a la familia Sarcocistida y al género Toxoplasma, especie por supuesto Toxoplasma gondii. Sus formas evolutivas vamos a tener que tienen estas tres formas evolutivas, que realmente son dos. A partir de ahorita los protozoarios solo tienen dos formas evolutivas, que son el equivalente bueno, no lo voy a decir de esa manera. Van a tener los ooquistes y vamos a tener los trofozoitos, que en el caso de Toxoplasma gondii los vamos a llamar taquizoitos cuando se reproducen rápidamente y bradizoitos cuando se reproducen lentamente. Y dentro de los ooquistes lo que vamos a conseguir son esporozoitos, que ya vamos a ver qué son todas esas formas evolutivas. Entonces, los ooquistes son la forma parasitaria de eliminación en el hospedador definitivo que dijimos que era el gato. Son redondeados y en su interior se produce más o menos en las primeras 2 o 3 semanas abundantemente. Cuando el gatico está infectado en forma aguda, es cuando más excreta ooquistes. Esos ooquistes se esporulan en el medio ambiente, o sea, porque salen al medio ambiente de forma inmadura o no esporulados, y en el medio ambiente se esporula, es decir, que en su interior va a haber un esporoblasto que eh, ese esporoblasto va a no tener nada en su interior originalmente y se van entonces dentro por la esporogonia, se va a formar dos esporoquistes y de esos esporoquistes se van a formar en su interior cuatro esporozoitos. Y los esporozoitos, que son estos que ustedes ven acá, que ya seguro lo vamos a ver en una foto, no, más adelante, es la forma parasitaria infectante que invade los enterocitos del gato, del intestino delgado del gato. Entonces, el ooquista esporulado es la forma parasitaria infectante para el hospedador definitivo, pero también para los hospedadores intermediarios, que eso incluye al hombre, que es un hospedador accidental, a través de agua o alimentos contaminados con heces de felinos que estén infectados. Entonces, eso que ustedes están viendo acá, esto vendría a ser, en la imagen A tenemos un oquiste no esporulado, que vendría a ser, en su interior lo que tiene es un esporoblasto, que tiene la base germinativa, donde vamos a conseguir después los esporozoitos, pero todavía no está formado el esporozoito. Ese esporoblasto único se divide en dos, formando dos esporoquistes, es decir, hay una pared externa del ooquiste y en el interior va a haber dos esporoquistes
Esos esporoquistes en el interior van a tener cada uno de esos esporoquistes cuatro esporozoitos, ¿ok? Entonces la forma parasitaria infectante para el hospedador definitivo o para los hospedadores intermediarios o accidentales va a ser el ooquiste esporulado, que va a ser la forma parasitaria infectante porque en su interior va a tener ocho esporoquistes, ocho esporozoitos, cuatro en cada uno de los esporoquistes. Después tenemos la siguiente forma evolutiva, van a ser los bradizoitos, debería haber estado primero los taquizoitos, no sé por qué no están. Bueno, los bradizoitos son la forma de reproducción lenta del parásito, es un trofozoito que originalmente es en la fase aguda, donde no había inmunidad en ese hospedador, se va a reproducir muy rápido, pero cuando pasa a fase crónica, se va a producir más bien es lenta, reproducir de forma lenta, ¿ok? Y eso le da su forma de resistencia, porque al reproducirse de forma lenta es menos reconocido por el sistema inmune, porque rompe menos frecuentemente la célula y por ende sus metabolitos salen al exterior con menor frecuencia y de esa manera logra su sobrevida en el tiempo. Entonces, un trofozoito de multiplicación lenta que está muy apretados uno al lado del otro alrededor de una membrana quística que lo rodea. Llegan a medir entre 30 y 150 micras de diámetro y va a depender evidentemente su tamaño del tejido que lo contenga. Esos quistes tisulares es esto que ustedes están viendo acá, donde ven dentro de esa pared celular, o sea, de esta membrana que lo recubre, y es la forma de resistencia dentro del organismo de los hospedadores principalmente intermediarios, pero también puede estar en el definitivo cuando pasan hacia los tejidos. Entonces, ese quiste tisular es viable durante varias décadas. Los lugares donde más comúnmente se quedan latentes es el sistema nervioso central, principalmente, también en ojo y en pulmón, son los tres lugares más comunes. Pero pueden estar en otros lugares como músculo esquelético, músculo cardíaco, etcétera. Y ellos son esos trofozoitos que están latentes en forma de bradizoitos explican los casos de reactivación que vamos a hablar más adelante de los cuadros de recrudescencia. Denme un segundo, yo voy a... ¿Será que lo cerré? Sí. Un segundo que quiero mostrarles algo. Voy a hacer una mezcla de presentaciones. No me deja. ¿Cómo le digo que? Ok. Cuando hablamos de toxoplasmosis, estamos hablando de un parásito. Bueno, ya dijimos que era una coccidia y que dentro de las coccidias tenemos Toxoplasma gondii, tenemos Plasmodium que ya lo vimos y tenemos los coccidios intestinales que los van a ver el jueves. Es un parásito entonces de gatos y felinos salvajes. Produce una infección normalmente generalizada que afecta tanto a animales como a humanos y tiene múltiples hospedadores intermediarios, desde mamíferos de sangre caliente y aves hasta el humano que es un hospedador accidental. Sus presentaciones clínicas van desde que sea un parásito totalmente asintomático hasta que pueda tener una infección aguda generalizada. Lo que les quería mostrar era, ay Dios mío, esto puede ser una infección aguda donde tenemos un cuadro clínico que puede ser asintomático, puede haber una toxoplasmosis aguda generalizada, puede haber una toxoplasmosis congénita si lo que estamos teniendo es transmisión de la madre al feto,
puede haber toxoplasmosis generalizada en inmunosuprimidos y la forma parasitaria que está produciendo las lesiones van a ser siempre la reproducción rápida de los taquizoítos, ¿ok? Con necrosis del tejido. Posteriormente se pasa a infección crónica. La infección crónica es latente y asintomática, excepto que ocurran ciertas excepciones, que es la reactivación de esos bradizoítos que estaban latentes y se reproducían muy lentamente, y en esos casos entonces puede ocurrir o una corioretinitis adquirida, que vendría a ser una afectación ocular, corioretinitis congénita si ocurre durante la transmisión es congénita, o una recrudescencia en pacientes inmunosuprimidos donde esos bradizoítos se transforman en taquizoítos. ¿Ok? Voy a hablar un poquito de esta patogenia rapidito acá para pasarme a la otra presentación. Normalmente, cuando nos da toxoplasmosis, lo que va a ocurrir es que hay una ingestión de o quistes, taquizoítos o bradizoítos en los quistes tisulares. Eso pasa a una fase entérica tanto en el hospedador definitivo, que serían los gatos, como en cualquiera de los hospedadores intermediarios. Esa fase entérica suele ser asintomática o inaparente y hay una fase de diseminación hematógena o linfática a todo el cuerpo. Y cuando ocurre esa fase de diseminación a todo el cuerpo es lo que llamamos una toxoplasmosis inmune, que va a ser la formación de anticuerpos contra esos taquizoítos circulantes. Lo que va a ocurrir es que se mueren los taquizoítos que estén fuera de los macrófagos, de las células nucleadas, y de esa manera se inhibe la diseminación. ¿Ok? Y a partir de ahí, la diseminación ocurre por contigüidad, es decir, ya no pueden diseminarse los taquizoítos libres por la sangre o por la linfa a todo el cuerpo, sino que solamente por contigüidad a células adyacentes. Cuando se rompe la célula, salen los taquizoítos e invaden nuevas células nucleadas. Cuando aparece la respuesta celular, lo que va a ocurrir es que ya no se el parásito va a sentir esa presencia de esa inmunidad celular que lo quiere destruir, y ese sensor que él tiene hace que empiece a reproducirse de forma lenta, y que entonces de esa manera, en lugar de formarse los pseudoquistes de la fase aguda, se van a formar quistes tisulares que tienen los bracizoitos en su interior, y pasamos a esto que llamamos la fase crónica latente, donde la célula parasitaria que caracteriza esta fase infecciosa crónica son los bradizoitos. ¿Ok? Cuando se reactivan, se convierten otra vez en taquizoitos. Y vamos entonces ahora a continuar con la presentación anterior. Entonces, esos quistes tisulares son viables durante varias décadas, como dijimos, y principalmente afectan el sistema nervioso central, que incluye desde cerebro hasta ojo, también en pulmón, em, que son los sitios donde principalmente se va a reactivar estos quistes tisulares, esos bradizoitos. Em, Aquí tenemos varios quistes tisulares. En este caso es el músculo cardíaco y el músculo esquelético del lado derecho. Eh, Son esas formas tisulares también vendrían a ser una forma evolutiva infectante, porque cuando por carnivorismo el felino se alimenta de un hospedador intermediario, eh, o de otro hospedador definitivo, se va a infectar porque va a ingerir esos quistes tisulares, y ese bradizoito se va a reactivar y va a empezar a reproducirse rápidamente e infectar nuevas células. Y ese tipo de infección se llama por carnivorismo, que es lo normal de este parásito que está normalmente presente en la naturaleza. Los taquizoítos, que son la forma de reproducción rápida, la que ocurre en fase aguda porque no hay nada que frene su reproducción, es esto que ustedes están viendo acá, que también tiene forma de arco, como lo que hablamos en los esporozoitos, que vimos en los esporozoitos. Son la forma intracelular obligada, son de multiplicación rápida y es la forma evolutiva patógena en fase aguda y en fases de reactivación. Y se agrupan formando pseudoquistes por la forma en la que ellos se agrupan dentro de las células nucleadas, y por eso se llama pseudoquiste. Tiene forma de semiluna o de arco, que ya lo dijimos, y una ultraestructura compleja que va a estar formada por un complejo apical, que es esto que ustedes están viendo en la parte anterior, que lo conforman estas rópteas, que son como unas glándulas
que le permiten secretar determinadas sustancias con microtúbulos y el conoide, que es de la manera en la que se va a adherir a la célula que va a parasitar. Acuérdense que acabamos de decir que Toxoplasma invade todas las células nucleadas. Es decir, que invade todas las células menos los glóbulos rojos, que son las únicas células que no tienen núcleo. Y por eso entonces los taquizoítos en su forma, en su fase aguda, producen una enfermedad que es generalizada, invade todas las células del cuerpo. Y la severidad de la infección va a depender entonces de la cantidad de parásitos que hayan sido introducidas en el momento en que la persona se infecta. Ok, y bueno, por supuesto tiene todo lo normal de cualquier célula. Tiene un núcleo, va a tener cuando se activa un nucleolo, cuando va a producir sus proteínas, va a tener sus complejos de Golgi, sus mitocondrias, etcétera, etcétera, igual que cualquier otra célula. Em, Aquí tiene lo mismo. Su ciclo biológico, como dijimos, el hospedador definitivo son los gatos, los felinos, ¿ok? Entonces, solamente va a haber reproducción sexual de este parásito en el gato. Esa reproducción sexual consiste en que el gato se va a infectar o porque ingiere ooquistes esporulados que están en la tierra, ¿ok? Es decir, que se come sus propias heces o las heces de algún otro gatico que esté infectado, al ingerir los ooquistes dentro del intestino del gato, se va a romper los ooquistes y liberar los esporozoitos, que son estos que están aquí en el interior de este ooquiste maduro. Esos esporozoitos van a invadir las células, los enterocitos del intestino delgado del gato, y dentro de esos enterocitos van a invadir, se va a formar dentro de una vacuola, eh, se va a reproducir dentro de una vacuola parasitófora, formando por esquizogonia y merogonia lo que vamos a... Ay, Dios, me gustan más mis láminas, pero no importa. Em, Ok. Y posteriormente va a romper la célula, se liberan los merozoitos, esos merozoitos o taquizoitos al exterior que van a invadir otro enterocito y dentro de los enterocitos esos taquizoitos eventualmente se van a convertir en gametocitos femeninos y gametocitos masculinos. El gametocito masculino, igual que ocurrió en malaria, se va a sufrir un proceso que se llama exflagelación, convirtiéndose como que si fuera el equivalente a un espermatozoide y va a nadar hacia las células donde estén los gametocitos femeninos y va a fecundar a ese gametocito femenino. Cuando fecunda ese gametocito femenino, se va a producir un ooquiste originalmente inmaduro que va a ir creciendo y aumentando de tamaño hasta que rompe la célula. Cuando rompe la célula, él es excretado como un ooquiste no esporulado o inmaduro, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un ooquiste que en su interior lo único que tiene es un esporoblasto, ¿ok? Ese esporoblasto en el medio ambiente va a madurar y formar dos esporoquistes. Y dentro de los esporoquistes se va a formar los esporozoitos, que son al final, esos 8 esporozoitos son la forma parasitaria de invasión de los enterocitos para que pueda continuar el ciclo biológico de infectando nuevos hospedadores definitivos. ¿Ok? Eh, Ok, las formas extraintestinales ocurren tanto en el gato, en el hospedador definitivo, como en los hospedadores intermediarios que dijimos que iban a ser cualquier carnívoro de sangre caliente o incluso las aves. Y lo que va a ocurrir es que en estos animales, igual que ocurre en el humano, no solo se va a quedar, o sea, va a atravesar los enterocitos, pero no se va a quedar en los enterocitos, sino que va a pasar a una diseminación hematógena y linfática invadiendo células de todo el cuerpo, ¿ok? Todas las células nucleadas. Y en esas células nucleadas se va a reproducir el parásito, pero ya no por como lo hablamos en el gato, sino por un fenómeno que se llama endogenia o endodiogenia, que la vamos a ver más adelante. Entonces, como dijimos, los hospedadores intermediarios son cualquier mamífero de sangre caliente o aves, que son los hospedadores intermediarios de estos felinos, de los gatos, principalmente ratones, roedores y pájaros, y de los felinos salvajes, pues por supuesto que cualquier
animal herbívoro que se haya infectado con los ooquistes. Entonces, va a haber este parásito, entonces, cuando entra dentro de la célula, produce un proceso, una lisis celular de todas las células que invade. Esto que estamos viendo acá es lo que llamamos el pseudoquiste. Fíjense que está dentro de una célula nucleada, esto es el núcleo, y forma un pseudoquiste. Se va a reproducir por endodiogenia y cuando se reproduce y hay gran cantidad de parásitos, se va a romper la célula e invadir nuevas células nucleadas. Dijimos que entonces en las primeras 1 o 2 semanas va a haber diseminación linfática y hematógena por todo el cuerpo y eso es lo que hace que sea una infección generalizada, que después aparece la inmunidad celular y la inmunidad celular va a destruir todos estos taquizoitos que están viajando libres en la sangre y al destruirlos impide que haya mayor diseminación libre, hematógena o linfática, y a partir de ahí la diseminación va a ser por contigüidad, es decir, de una célula parasitada a una célula adyacente parasitada. Eh, bueno, este es el proceso de cómo penetra dentro de la célula, porque evidentemente es un parásito intracelular obligatorio y se forma una vacuola parasitófora que le permite formar como un mecanismo de defensa, igual que hablábamos en Leishmania, en donde el parásito, bueno, va a haber un contacto, se va a adherir a esa membrana celular para poder penetrar y cuando penetra, la membrana forma una vacuola parasitófora, que es lo que le permite tener un medio que le va a permitir sobrevivir dentro de las células nucleadas. La reproducción, como vieron, como ya les dije, por endodiogenia o endogenia, es lo mismo. Tenemos una célula madre, esa célula madre se va a empezar a dividir, primero el núcleo, primero los conoides, y ese conoide hace que posteriormente el conoide es la estructura apical, esta estructura apical que está acá, es lo primero que se reproduce, se va a separar en dos y de la célula madre van a surgir dos células hijas, que van a salir de la célula madre y se destruye la membrana original de la célula madre. Entonces, por cada célula madre se forman dos células hijas en los tejidos. Los taquizoitos de Toxoplasma gondii infectan todo tipo de células. Ya dijimos, toda célula nucleada, es decir, todas las células menos los glóbulos rojos. Forman una vacuola parasitófora que carece de proteínas del hospedero que impide además la fusión del fagosoma con el lisosoma y de esa manera se evita la acidificación, igual que lo hace Leishmania. Y de esa manera invade activamente los macrófagos sin que ocurra un proceso oxidativo y de esa manera sobrevive incluso dentro de los macrófagos que son su célula blanco, ¿ok? Más que todas las demás. Como dijimos antes, cuando aparece la inmunidad humoral, se destruyen todos aquellos taquizoiditos que estaban viajando de forma extracelular y solo van a sobrevivir los que estén dentro de las células. De esta manera, entonces, comienza posteriormente a aparecer cuando empieza a aparecer la inmunidad celular, comienza a mejorar el mecanismo, o sea, se pierde el mecanismo de evasión de la respuesta inmune de los macrófagos y comienza a haber acidificación y fluctuaciones osmóticas y óxido nítrico con agotamiento de triptófano intracelular. Eso produce degradación autofágica de las vacuolas parasitóforas, donde están los taquizoitos reproduciéndose y va a generar entonces lo que llamamos una necrosis focal. ¿Por qué focal? Porque dijimos que ya para esta fase solamente se están reproduciendo por contigüidad, o sea que se van a destruir todas aquellas células donde el parásito se está reproduciendo. Eh, de esta manera, entonces, en la fase aguda, lo que tenemos principalmente es esto que está escrito acá, que denominamos necrosis focal, y que solamente unos pequeños o unos pocos focos de taquizoitos van a lograr la transición de taquizoitos a bradizoitos, formando quistes tisulares en múltiples órganos, principalmente cerebro, pulmón y ojo y son los responsables de la infección crónica o infección latente.
¿ok? Asintomática, donde el parásito logra sobrevivir por décadas, como habíamos dicho, sin que produzca enfermedad. Después tenemos como segundo fase de la patogenia la necrosis de las células parasitadas adyacentes, que es lo que habíamos, es parte de lo que habíamos hablado anteriormente. La fase crónica que estamos hablando de bradizoitos también, va a ocurrir durante la fase crónica, esos bradizoitos se están reproduciendo y están rompiendo también células parasitadas, solo que esa célula que está parasitada lo que va a tener en su interior va a ser quistes tisulares y esos quistes tisulares cuando se rompen van a invadir nuevas células y formar nuevos quistes, pero va a ser muy lentamente. Esas células cuando se rompen se produce necrosis. Es un proceso clínicamente silente porque es en pequeña cantidad y el sistema inmune está actuando adecuadamente. Como resultado, a nivel del sistema nervioso central se pueden formar nódulos inflamatorios con grado limitado de muerte celular neuronal y daños arquitectónicos, que mientras sea en pequeña cantidad no produce síntomas. Ahora, después tenemos otro mecanismo patogénico que va a ser la formación, el infarto debido a compromiso vascular. Esto ocurre principalmente en la toxoplasmosis congénita eh, y en la toxoplasmosis por recrudescencia, principalmente donde tenemos un quiste tisular que accidentalmente pasa de un vaso y produce inflamación e isquemia, eh, en donde están reactivándose los braizoitos a taquizoitos en las paredes arteriolares y produce una respuesta antígeno-anticuerpo por interacción entre los bradizoitos que estaban en el tejido y en el epéndimo y en esos ¿cómo se llama? Arteriolas a nivel del sistema nervioso central que están entrando en contacto con anticuerpos y produciendo formación de complejos inmunes que dañan y producen vasculitis. Que es la continuación, que sería entonces la vasculitis periacueductal o periventriculares con necrosis, que ocurre principalmente en las infecciones intrauterinas, donde hay parasitismo intenso cerebral con penetración parasitaria al sistema periventricular a través de lesiones parenquimatosas. Parasita células ependimarias y tejido subependimario y es lo que a la larga produce la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel del acueducto de Silvio. Y la toxoplasmosis congénita se caracteriza por producir hidrocefalia debido a esta obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí ven un niño recién nacido o de pocos meses de edad, donde ven aquí hidrocefalia, esta hidrocefalia ocurrió durante el embarazo y por eso cuando nace, pues nace ya con el daño, microencefalia e hidrocefalia, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, durante la infección congénita, se producen múltiples focos de necrosis y nódulos microgliales por compromiso vascular. Hay necrosis prominente de la unión subcortical y de los núcleos de la base y de la región periventricular. Hay calcificación de zonas necróticas visibles por, por neuroimagen, que ahí lo que estamos hablando es que como es calcificación, lo puedo ver con una rayos X o cuando hago una tomografía o resonancia. Eso me produce, por obstrucción de líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia, particularmente cuando se obstruye el acueducto de Silvio o el foramen de Monroe. Y bueno, esto es más o menos lo que ocurre, la inflamación que ocurre a nivel del sistema nervioso central en el paciente, particularmente en toxoplasmosis congénita. Entonces, en esa fase de infección congénita, principalmente lo que va a haber siempre son taquizoitos, es raro que aparezcan quistes tisulares, aunque pueden aparecer ya uno que otro, pero como no hay respuesta celular en esta fase, en un recién nacido, en un feto, lo que vamos a ver son zonas de necrosis, pero por los taquizoitos y por la muerte de los taquizoitos con nódulos microgliales en las regiones perivasculares,
por autólisis del tejido necrótico cerebral que cae a los ventrículos y produce hiperproteinorraquia. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Entonces, ¿quién de ustedes, alguno sabe quién es la persona que tiene el micrófono abierto? Rebeca Ramos. Lizu, ¿tú puedes callar los micrófonos? O decirle, avisarle a Rebeca que apague el micrófono. Y Estefano también tiene el micrófono prendido. Profe, ya les aviso. Ok, gracias. Ok, entonces, en los pacientes VIH-Sida, que son uno de los grupos de riesgo de toxoplasmosis, vamos a tener que principalmente se produce eh, encefalitis por recrudescencia. El 91% de esos quistes latentes que quedaron, de esos quistes tisulares, quedaron latentes en el sistema nervioso central y por eso, o en los núcleos de la base, em, por eso es principalmente la principal manifestación clínica o la principal cuadro clínico por recrudescencia en los pacientes VIH-Sida va a ser encefalitis. Lo que ocurre desde el punto de vista de la patogenia es que va a haber múltiples abscesos cerebrales, centros de necrosis o núcleos de necrosis focal que son avasculares. Puede haber células inflamatorias, manguitos perivasculares de linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Y lo que vamos a observar son taquizoitos que están alrededor de los quistes tisulares que se habían formado, pero que se están reactivando, porque acuérdense que cuando estamos, la forma parasitaria realmente patógena y que produce toda la clínica en toxoplasmosis siempre va a ser los taquizoitos. La diferencia es si estos taquizoitos van a ir, se van a formar a partir de los esporozoitos infectantes o taquizoitos o bradizoitos que se originan cuando no tenemos inmunidad, se reproducen rápidamente. Acuérdense que es la misma célula. La única diferencia va a ser si se reproduce rápidamente o si se reproduce lentamente. Cuando pasamos a fase crónica, que es la infección latente, lo que tenemos son bradizoitos, pero al perder la inmunidad celular, se reactiva esos taquizoitos, esos bradizoitos se reactivan y se convierten en taquizoitos y van nuevamente a reproducirse rápidamente y producir necrosis focal. Bueno, por supuesto, eso hace que aparezca como la forma como que si fueran abscesos, con edema perilesional, con vasculitis, con hemorragias y con infartos. Ok, y esto es lo que se ve, bueno, evidentemente esto es post-mortem. Esto es una reactivación de esos bradizoitos. Aquí había quistes tisulares latentes que cuando el paciente le bajaron los CD4 y se inmunosuprimió, un paciente VIH, y los CD4 bajan por debajo de 200, normalmente alrededor de 50, se pierde la función de respuesta celular TH1 y al perder esa formación de granuloma, estos bradizoitos comienzan a reproducirse rápidamente y producir necrosis focal, todo lo que dijimos ahorita con vasculitis, etcétera, e infarto. Y se produce entonces esta lesión focal a nivel del sistema nervioso central que va a tener alrededor edema. ¿Ok? Aquí tienen dos abscesos formados o dos lesiones ocupantes de espacio, más bien. Después tenemos lo que es la toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis ocular, que es una lesión necrotizante a nivel de retina y coroides, y por eso se llama corioretinitis o retinocoroiditis, es una inflamación granulomatosa de la coroides, ¿ok? Se producen exudados inflamatorios en el humor vítreo y raramente, pues bueno, uno normalmente no suele biopsiar esas lesiones, pero en su interior debe haber quistes con bradizoitos que se están reactivando y esos taquizoitos son los que se están multiplicando y produciendo necrosis focal. Es adquirida, la consideramos toxoplasmosis ocular adquirida cuando se adquiere después del nacimiento. ¿Ok? La lesión es unilateral. Esto vendría a ser el disco óptico con el nervio óptico y las arterias
venas del ojo. Y esto que ustedes están viendo acá sería la corioretinitis, ¿ok? Aquí no se ven muchas zonas de necrosis, pero pues si se prolonga en el tiempo aparecería. Después tenemos la toxoplasmosis ocular por recrudescencia, que vendría a ser en pacientes VIH-Sida, que vendría a ser la segunda manifestación en frecuencia de reactivación de bradizoitos que hayan estado latentes a nivel ocular. Eso produce una panoftalmitis segmentaria y áreas de necrosis coagulativa en numerosos quistes tisulares que estén igual en la coroides. Se reproducen rápidamente los taquizoitos con ausencia de una inflamación notable. Se produce trombosis de vasos retinianos adyacentes con áreas de necrosis y múltiples lesiones que podrían llegar a ser bilaterales en el caso de inmunosuprimidos. Pero lo común es que cuando es bilateral lo consideremos que es parte de una infección congénita. Entonces esto es la coroides y esto que ustedes están viendo aquí es un quiste tisular a nivel del ojo. ¿Ok? La patología más común en el caso de toxoplasmosis es la linfadenitis por toxoplasma gondii, ¿ok? A ver, esto sería la toxoplasmosis aguda generalizada. El cuadro clínico normalmente es una linfadenitis, o sea, son inflamación de ganglios linfáticos cervicales posteriores con un síndrome febril prolongado. Se produce desde el punto de vista de la patogenia una hiperplasia folicular reactiva con grupos irregulares de histocitos que invaden las márgenes de los centros germinales de esos ganglios linfáticos con distensión focal de los senos con células monocitoides en los ganglios linfáticos. Ay, Dios. Ok, entonces se produce esto ya lo dijimos. Y de esa manera termina esta presentación que es la de la patogenia. Y vamos ahorita a hablar un poquito de la segunda parte. Profe, voy a parar la grabación y comienzo una Sí, nueva. sí, perfecto.